Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta tutoría o conferencia para explicar el contenido temático y el desarrollo de la actividad número 3. En este caso, la actividad 3 corresponde al curso de Constitución Política, que tiene un NRC del 23538. Este curso es ofertado por la Unidad Académica del CED para la Regional Uniminuto Buga. En ese orden de ideas, este curso o esta tutoría va a tener, los siguientes elementos y objetivos. En este caso, en cuanto al objetivo, va a ser explicar las diferencias entre las teorías que fundamentan los derechos humanos, teoría ius naturalista y la teoría ius positivista. Es decir, que nos vamos a centrar, la gente mayoritariamente habla de derechos, que yo tengo derechos, pero aquí nos vamos a detener a plantearnos, bueno, según esto, ¿qué teoría o desde qué perspectiva el ser humano tiene derechos? ¿Quién le otorgó derechos a las personas? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a trabajar esta premisa o este objetivo de trabajo. En cuanto a el orden del día, entonces voy a explicar según el texto cuáles son esas dos teorías, la ius racionalista y la ius positivista. Vamos a ver un video en contexto, es decir, que nos hablen un poco y amplíen esas dos concepciones. Y les voy a explicar la actividad número 3 y además compromisos y demás informaciones que consideren pertinentes. ¿Listo? Esto va a ser en cuanto al objetivo de la sesión. En la actividad, cuando ustedes desarrollan la actividad acá, vamos a tener, eh, ingresamos entonces a la unidad 3 y en cuanto a la unidad 3, vamos a encontrar el título de ella que dice Teoría sobre el fundamento de los derechos. Y van a encontrar este video que precisamente hace una antesala al desarrollo de esta unidad y de esta actividad. Entonces, por favor, lo observamos. Constitución política. El constitucionalismo se justifica en la protección y en las garantías de los derechos humanos, de los cuales hacen parte los derechos fundamentales. La existencia de los derechos humanos se basa en las teorías ius positivista, que se aplican en algunos países considerando que los derechos humanos nacen como atributo legal que el Estado les otorga a las personas por el hecho de ser seres humanos. Y la ius racionalista a los países en los que los derechos se fundamentan en la existencia propia del ser humano y al Estado le compete su regulación y protección. Por esto es fundamental preguntarse en qué consisten las teorías ius racionalista e ius positivista y en cuál de ellas se basa la existencia de los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Como respuesta a estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos: diferenciar las teorías sobre el fundamento de los derechos y evaluar las estrategias que se pueden implementar en esta actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas teoría ius racionalista, teoría ius positivista y aplicación de la teoría ius racionalista en la Constitución Política de 1991, con lo cual se evidenciarán las diferencias fundamentales entre las dos teorías y la razón por la que la Constitución colombiana acogió la teoría ius racionalista. A través de la revisión y análisis del recurso educativo Elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Constitución Política de Colombia, se explicarán los conceptos básicos para comprender cómo se fundamentan la Constitución Política de Colombia. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales facilitarán la comprensión de las teorías ius racionalista e ius positivista para el estudio de la Constitución Política de Colombia, con el propósito de identificar y diferenciar las teorías sobre el fundamento de los derechos. Lo invitamos a participar activamente socializando sus preguntas e inquietudes en torno a las temáticas abordadas. Recuerde que el tutor le brindará las herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo de habilidades y competencias requeridas en su formación.
Bueno, lo que agrega allí un elemento es que dice que la Constitución del 91 está ligada o sus derechos están relacionados con la perspectiva iurracionalista. Entonces vamos a hablar un poco antes de abordar qué es lo que deben entregar en la actividad 3, el contenido temático o los conceptos de estas dos corrientes. ¿Listo? Bueno. Antes de eso, un elemento que noté en algunas de las participaciones y que también es necesario es que ustedes logren identificar dos conceptos claros y la diferencia entre ellos. En este caso, cuando hablamos de la nación, es una sociedad natural de hombres unidos, bueno, en este caso hombres y mujeres, unidos por un territorio, una historia de origen, costumbres, idioma y que se conduce a la comunidad de vida y conciencias sociales. Es decir, que cuando hablamos de que la nación es colombiana es porque tiene un territorio que está delimitado desde sus zonas insulares, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Guainía hasta el Cauca, todos esos en sus límites o estrechos o límites, puntos de extremo. También es la parte de lo que se considera como el espacio aéreo, la plataforma marina que nos corresponde, que creo que son unos 200 kilómetros desde las costas hacia aguas internacionales, y también lo que está en el subsuelo. En este caso, cuando hablamos de la nación colombiana, hablamos de su territorio, de la historia, origen, de sus costumbres, de su idioma, que es la lengua castellana, y de su gente. En este caso, por eso nosotros recibimos la nacionalidad colombiana, es decir, somos colombianos porque compartimos esa cultura, compartimos esa historia, compartimos el lenguaje, compartimos varios elementos que que estamos mencionando. Antes, en la historia colombiana, nosotros no teníamos esa connotación y no la teníamos por el tema de que éramos provincia de un imperio externo, en este caso del imperio español, éramos súbditos de un rey. Cuando se empieza a hablar de nación y de movimientos nacionalistas, precisamente desde el siglo XIX para acá. Antes las personas, en nuestro caso, nosotros éramos súbditos del rey de España, pero no teníamos la nación o una nacionalidad de decir, por ejemplo, en esa época nos llamábamos Virreinato de la Nueva Granada, de que éramos ciudadanos neogranadinos, no, éramos súbditos del rey de España. ¿Listo? El otro concepto que se tiene que ver es el Estado. Es el conjunto de instituciones que poseen autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad teniendo en cuenta la soberanía interna y externa del territorio definido. Es decir, que es el poder político. En este caso, más adelante lo vamos a ver, el poder político está enmarcado en unas instituciones y en tres ramas de poder: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada una de ellas tiene una competencia básica y una competencia general. El poder está dividido en tres. Ninguna de las ramas es más importante. No podemos caer en la concepción de decir de que el presidente de la República es el eje del poder, no, porque él solo administra los recursos desde sus elementos de poder, los recursos, y es el representante o mandatario de la nación. Pero si nos vamos a otro campo, por ejemplo, en el campo de hacer las leyes, de su cumplimiento, de su derogación, cambio, cualquier otro elemento, eso ya se encarga el poder legislativo. ¿Ya? Entonces, el presidente no hace leyes. Y el otro caso, quien se encarga de impartir justicia es la rama legislativa, perdón, la judicial, que está enmarcada por las diferentes cortes y jueces. Entonces, en este caso, de acuerdo a la situación, si, por ejemplo, si es hacer leyes, una rama; si es administrar recursos, otra rama; si es castigar a quienes incumplen las normas, es otra rama. El poder no está centralizado, pero todos ellos conforman una gran estructura que es el Estado. Por lo tanto, el Estado pertenece a la nación. ¿Listo? Y ese Estado siempre se va a escribir con E mayúscula para diferenciarlo de otro tipo de Estado. Estos dos conceptos para que vamos hablando un poco más en materia de los elementos del curso. La primera corriente es el modelo de fundamentación positivista. Para esta corriente, el derecho es una creación del ser humano. No existen derechos anteriores al surgimiento del Estado, es decir, del poder del Estado. Solo existe el derecho positivo elaborado por los órganos estatales. Sin embargo, es de notar que esta doctrina para su estudio puede partir de antecedentes que son comunes al irracionalismo. Por su interpretación
se hace una clave distinción. En ese orden de ideas, es decir, que para la corriente positivista, los derechos las personas lo tienen es porque el gobierno se los da, el gobierno se los reconoce. Antes de eso no hay derechos, la persona no tiene derechos, es decir, en nuestro caso el gobierno colombiano es quien nos da o nos quita los derechos. Dependemos de esa institución para que nos los otorguen y nos conciban. De acuerdo con esta doctrina, el pensamiento positivista consintió en que el Estado fuese libre a la hora de determinar la titularidad y contenido de los derechos, desligándose de los vínculos históricos y el derecho natural. Por tanto, desde el punto de vista del contenido de los derechos, estos no serán solamente o un principio de derechos de libertad, sino que tendrán el contenido que el Estado considere en cada oportunidad como el más conveniente para la comunidad. Es decir, lo que yo les mencionaba, el Estado les puede quitar o poner derechos de acuerdo a la lectura del contexto y necesidades que haya. Esta es la parte pues general de este concepto. En síntesis, para esta corriente, el Estado es quien ejerce, en ejercicio otorga los derechos a la persona. ¿Ya? La otra corriente es la que acoge la Constitución colombiana, que es la ius racionalista. En este caso, la ius racionalista dice que examinadas las tesis anteriores, se puede señalar que de acuerdo a una Constitución política, la Constitución del 91, se definió con algunos matices, pero la teoría racionalista, pues los derechos de las personas existen no porque estén consagrados en la Constitución, sino porque se acepta el carácter inherente a los derechos del hombre, es decir, la fundamentalidad de los derechos está en la cuestión de ser individuo. En este caso, esta corriente también fundamenta lo que son las listadas de los 30 derechos humanos, que es programada por la ONU en 1945. Básicamente, ¿qué dice? Que independiente del gobierno que esté y por su condición humana, usted posee unos derechos que ni el gobierno ni otra persona se los puede quitar porque están inherentemente a su condición humana. Dice, de donde se consigue que el país, los derechos no son creados por el Estado, ya que solo limita a reconocerlos y garantizarlos, postulando que se encuentra acorde a la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, lo que yo les hablaba, el Estado en este caso, ¿qué rol cumple? Si en el anterior corriente. El Estado es quien los creaba, los quitaba, los daba, reconocía. En este caso, el Estado es quien debe ser el garante para su cumplimiento. Entonces, como la institución de que usted naturalmente tiene unos derechos y el Estado los debe cuidar, los debe proteger. ¿Listo? En síntesis, las personas tienen derechos por su condición humana y el Estado los reconoce. Básicamente la diferencia es que una corriente dice que es el Estado quien nos da y en otra es por la condición humana. Por el hecho de usted ser humano, usted tiene unos derechos. En esta corriente, en la ius racionalista, es la que se basa la Constitución de Colombia de 1991. Miremos este video un poco para ampliar ese concepto. Bienvenidos a una lección de Derecho. Les habla Laura Sofía Serrate Pedraza. Y este es mi equipo. Comencemos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En el derecho, lo primero es el acto de atribución. Este es el acto que reparte las cosas y de este surge el derecho natural. El derecho en sí es lo suyo, lo justo, lo de cada cual. Y la función social del derecho es que cada quien vea reconocido y respetado su derecho, de modo que éste esté en pacífica posesión y disfrute de lo suyo. El derecho natural tiene origen y fundamento en la naturaleza humana y siempre es justo. Los derechos naturales siempre han existido, fueron descubiertos mas no inventados. La dignidad humana es la base para que estos derechos sean respetados, y estos son inherentes a la raza humana. Por lo tanto, todos los seres humanos poseemos derechos naturales, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Del derecho natural surge la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Es la virtud de cumplir y respetar el derecho. Cabe aclarar que la justicia no atribuye las cosas, porque las cosas ya están atribuidas. Luego surge el derecho positivo. Este tiene origen y fundamento en la voluntad del hombre.
y es injusto siempre y cuando vulnere un derecho natural. Positivo significa puesto, es decir, lo instituido por el hombre. Los derechos positivos se mueven en el campo de lo indiferente. No importa tomar una solución u otra, ya que ninguna de las dos vulnera un derecho. Y los derechos positivos pueden negar o dar a cada quien lo suyo. Ahora vamos a ver dos corrientes filosóficas, el positivismo jurídico y el justnaturalismo. Vamos con el positivismo jurídico. Jurídico es aquella corriente filosófica del derecho que tiene como punto de partida la reducción del objeto de la ciencia jurídica al conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho vigente. En este caso, el jurista se limita en su análisis al derecho dado o puesto, absteniéndose de cualquier valoración ética o de cualquier consideración. Los origen y desarrollo de la escuela francesa de la exégese se cita en todos los manuales como el origen del positivismo jurídico. Tras la aprobación por Napoleón del Código Civil, los juristas se concentran en su estudio y comentario, buscando en el mismo, a través de razonamientos lógicos, las respuestas a todos los casos que la realidad suscitaba. Los principales exponentes fue John Austin, fundador de la jurisprudencia analítica. Austin entiende el derecho positivo como las reglas establecidas para la guía de un ser inteligente por otro ser inteligente que tiene poder sobre él, y que es el soberano quien respalda aquellas con la amenaza de una sanción. Estas reglas jurídicas tienen independencia del juicio ético que merezcan los ciudadanos, de si son buenas o malas. Las características del positivismo jurídico encontramos que se considera a la coacción el elemento esencial del derecho. Además, la ley es la expresión más acabada de lo jurídico, pues constituye la emanación de la voluntad general. Característica encontramos la imperatividad. Esta es la característica esencial del derecho, ya que legitima el uso de la coacción si se vulnera. Además, se considera el derecho como una construcción coherente sin antinomias normativas. Por último, el derecho se entiende como una construcción completa, lo que hoy se conoce como plenitud del ordenamiento jurídico. Importante resaltar es la teoría pura del derecho, de que el positivismo jurídico combina la gran obra de Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, publicada en 1911. Parte de las tesis formalistas de la Escuela del Derecho Público, pero que a su vez dan un paso más para separar radicalmente el ser y el deber ser. Mi nombre es Angélica, soy estudiante de Derecho y hoy les vengo a explicar acerca del justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Para el justnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. Es decir, para el justnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza, pues al ser derechos naturales, provienen de la propia naturaleza humana. Pero bien, ¿qué es lo que finalmente propone el justnaturalismo? El justnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o la justicia intrínsecas de su contenido. Su validez universal deriva del supuesto de que cualquiera que hiciera uso de su propia razón distinguiría lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, conforme a un hipotético orden justo, racional, universal y necesario. Bien, ahora veremos las vertientes o clases de justnaturalismo que existen, como es el justnaturalismo clásico o el justnaturalismo racionalista. Primer vertiente sostiene que el derecho natural es origen y principio del orden jurídico. La justicia legal o derecho positivo debe contener al derecho natural. Considera que si bien la ley es una norma jurídica positiva, tiene un fundamento natural. La segunda vertiente propone, al igual que el clásico, reconoce que el derecho natural se puede conocer a través de la razón y considera que la sociedad y el derecho natural tienen un conjunto de leyes de la naturaleza que son fijas, inmutables y ajenas al tiempo y a la historia. Ahora, para finalizar, dejaré una frase célebre que está en contraposición a los argumentos que utiliza el justnaturalismo. El mensaje que les queremos transmitir es que todos poseemos los mismos derechos, por lo tanto debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Gracias por tu atención, la lección ha finalizado. Estudiante, aquí tenemos entonces un panorama un poco más hablando de las corrientes, cómo están también divididas esas dos y los principios básicos o filosóficos desde el punto de vista del derecho y de las ciencias sociales frente a los derechos. ¿Quién concibe los derechos? ¿Listo? Bueno, dicho de esta manera, entonces voy a pasar a explicar cómo van a entregar entonces esta actividad 3, que sumada a la actividad 2 le daría la nota de su primer parcial.
Yo estoy observando que aquí en el canal, bueno, aquí propiamente yo le subo las explicaciones de las actividades y esas explicaciones de las actividades está teniendo pues un bajo número de visualización. Resulta que de la introducción al curso, solo 5 estudiantes lo observaron, mientras que la actividad 1, en este caso 13, ustedes son 22, o sea que faltan compañeros porque visualicen las actividades. Mira, aquí es algo recomendable y es que yo puedo hacer modificaciones para mejorar o agilizar el tema de entrega, para optimizar el tiempo, para ampliar el tema, el concepto, para ofrecer herramientas para su ejercicio. Si ustedes no observan la videoconferencia, entonces pierden esos elementos. De igual manera, las videoconferencias son cortas, son alrededor de los 20 minutos, 20, 30 minutos, y no me extiendo más. Bueno, aquí tenemos entonces que la actividad, dice actividad 3 evaluativa, dice los estudiantes participarán en el foro virtual derechos, pueden acceder mediante este o pueden acceder aquí en la tabla de comunicaciones, ¿listo? Aquí en este foro de comunicaciones, foro virtual Estado. Perdón, derechos, perdón. Este que está aquí, derechos, ¿listo? Tengan en cuenta que estos foros están destinados para una actividad, es decir, usted ya participa en esta actividad y este foro ya no sirve para otra actividad, sino únicamente la número 3. Entonces, dice que el estudiante va a participar del foro derechos con el propósito de analizar retrospectivamente el principio de la Carta Magna y su función, categorización y norma más importante de un país. Al finalizar, desarrollarán competencias de gestión de conocimiento y aprendizaje continuo. Entonces, en este caso, van a consultar el recurso, en este caso el libro que venimos trabajando. Recuerde que cada actividad está ligada a un capítulo. El libro se llama Elementos para el Estudio de la Constitución Política, que es este mismo. De hecho, no, dan clic allí en el enlace azul y acá nuevamente. Y en la actividad 3, el capítulo 3, actividad 4, capítulo 4 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, nos desplazamos a la tabla de contenido y van a encontrar que el capítulo 3 va a abordar precisamente, mire aquí está, teoría sobre la fundamentación de los derechos de la página 23 a la 24. De hecho, son pocas las páginas y en este caso también les sugiere en la constitución política, pero en este caso no es necesario. E indague y analice acerca de las teorías de fundamento de los derechos a través de la consulta, de otros recursos comparativos, con el fin de construir bases argumentativas que le permitan participar y activa y críticamente en el foro. Adicionalmente, sintetice 3 ideas principales y secundarias siguiendo el esquema. Entonces, en este caso, les van a pedir 3 participaciones a lo largo del desarrollo del foro. Yo solo voy a pedir una. En ese sentido, ustedes pueden ingresar con la tabla de comunicaciones o por aquí directamente y solo les voy a pedir una única participación. Mire que aquí les dicen a ustedes que el día 1 realice 1 y 2 participaciones, donde hable en el día 2 que un compañero, en la otra que usted le argumente. No. Vamos a sintetizarlo para favor de ustedes y para optimizar el tiempo de trabajo en una sola participación. En este caso va a ser la primera que está aquí. Realice una primera intervención de forma argumentada sobre las características de irracionalismo y positivismo. Es decir, usted va a conceptualizar las dos, va a decir en qué consiste cada una, pero no solo las va a definir, sino que también va a tomar una postura crítica y demuestre los pros y los contras de cada una. Es decir, que usted va a decir por qué está a favor de esta y por qué está en contra de esta. Las intervenciones que hagan deben ser claras, argumentadas y críticas de tal manera que enriquezcan el diálogo con los compañeros. Igualmente, sus participaciones deben aplicar correctamente la ortografía gramatical y de síntesis, es decir, que tenga buena ortografía, mayúsculas, puntos, todos esos elementos se evalúan. Y que, entonces, en este caso, pues hayan 3 elementos: la concepción de la teoría biorracionalista, positivista y las razones por las cuales usted está a favor o en contra de una. Listo, las otras dos no necesarias, solo una única participación. Usted le da aquí en responder y aquí escribe su nombre y la participación debe tener alrededor de las entre 50 y 100 palabras, bien escrito, bien elaborado, y le da enviar al foro y así se cierra su participación en esta actividad.
Resulta que, como vuelvo y lo reitero, se habilita el lunes 23 y se cierra el domingo 29 a la medianoche. Después del domingo a la medianoche no se aceptan más participaciones. Recuerden que tenemos los canales de comunicación de cualquier duda que tengan aquí en el foro de dudas, con mucho gusto. Dice, profesor, no encuentro el enlace, no me descarga, de otra participación, y usted aquí sencillamente lo coloca. ¿Listo? O si no, en mensaje directo. ¿Listo? Pues lo que sí solicito es que tengamos mucho respeto en cuanto a las participaciones, autonomía, la manera como se va a evaluar, en este caso para que tengan en cuenta cuál sería su nota máxima, es decir, de 5.0, es según estos criterios de calificación. Dice, la primera, en este caso, pues no hacemos caso omiso de que sea la primera, la tercera, sino todas las participaciones. La primera intervención realiza y demuestra las características teóricas de las corrientes Río racionalista y US positivista y evidencia la postura crítica al mencionar por qué una es más relevante que la otra. Después dice que, bueno, aquí en una manera usted argumenta justificadamente el dominio de los dos conceptos. Y la tercera es que describe brevemente las dos teorías y acerca de las situaciones o elementos que usted está a favor. Listo, básicamente es eso. Ahí tendría su nota máxima según la rúbrica de evaluación o de los elementos que yo tendría en cuenta. Listo, estudiante. Bueno, no siendo más, cualquier situación o cualquier inquietud, con mucho gusto me dice. Yo estaría dispuesto a solucionarlo. Que tengan un bonito resto de semana.